Imagina que cada decisión que tomas no es tan libre como piensas. A.J. Ayer, un filósofo británico del siglo XX, se enfrentó directamente a esta idea incómoda. Él no negaba que existiera causalidad en el mundo, ni tampoco la influencia del pasado en nuestras acciones, pero sí negaba que eso significara un destino rígido que nos transformara en marionetas sin elección. Ayer sostenía que hablar de libertad no consiste en estar liberado de toda causa, sino en tener la capacidad de actuar según nuestras propias motivaciones. Lo que parece una paradoja sorprendente es que, bajo su mirada, podemos ser libres y determinados a la vez, un equilibrio único que rompe con los extremos tradicionales y que obliga a preguntarnos si la libertad absoluta no es tan deseable como creemos que debería ser. El núcleo de su razonamiento estaba en reconciliar dos enemigos históricos, el determinismo y la libertad humana. Para Ayer, el determinismo es la idea de que todo lo que sucede responde a causas anteriores. Nada ocurre sin una razón. En una visión radical de este principio, el pasado dictaría el futuro con precisión total. Sin embargo, Ayer decía que esto no anula la libertad, porque ser libre no significa escapar de esas causas, sino actuar en congruencia con lo que pensamos y queremos. La clave está en distinguir entre ser forzado a hacer algo y decidirlo por cuenta propia. Si tus actos son tuyos, nacidos de ti, entonces ya hay libertad, aunque el universo tenga sus leyes inquebrantables. Lo fascinante es que, según Ayer, el concepto de responsabilidad moral sobrevive sin necesidad de negar la causalidad. Piensa en un tribunal juzgando a una persona. Si se comprueba que alguien actuó por presión irresistible, como bajo amenaza directa de muerte, entonces no podemos decir que fue un acto libre. En cambio, si tomó una decisión influido por sus deseos, creencias y pasiones, entonces sí hubo libertad suficiente para atribuirle responsabilidad. Así, la frontera entre libre y obligado es el criterio que orienta la justicia, no una fantasiosa ausencia de causas. La teoría de Ayer hacía posible mantener un sistema de moralidad compatible con la visión científica del mundo. Lo impactante surge cuando se compara con los pensadores que veían la libertad como algo absoluto. Algunos decían que solo podríamos llamarnos libres si existía un corte total entre causa y acción, como si nuestras decisiones flotaran en el aire sin conexión con nada. Ayer consideraba esa idea imposible y hasta absurda. Si nuestras acciones no tuvieran relación con nuestras creencias o deseos, entonces serían azar puro, y el azar tampoco es libertad. ¿Qué sentido tiene presumir de libre albedrío si lo que defines como libertad son actos aleatorios? Este razonamiento corta de raíz las nociones mágicas y pone a la libertad con los pies en la tierra, aunque eso incomode a quienes buscan un poder absoluto de elección sin límites externos. Para visualizarlo, piensa en un jugador de ajedrez que mueve sus piezas. Sus movimientos están condicionados por las reglas del juego, no puede saltarse las normas del tablero. Sin embargo, dentro de esa estructura, toma decisiones profundas que cambian la partida. Esa metáfora refleja lo que Ayer defendía. La libertad es jugar dentro de las limitaciones inevitables del universo, pero hacerlo desde tus intereses y estrategias. Sin reglas, no hay juego, y sin contexto, no hay elección significativa. Lo escandaloso para algunos fue admitir que el ambiente, la genética y la historia nos condicionan. Pero eso no desaparece nuestro espacio de acción. Al contrario, define el escenario en el cual verdaderamente actuamos como personas responsables. Lo más intrigante es cómo esta visión se relaciona con dilemas actuales. Hoy preguntamos si los algoritmos predicen nuestras conductas al punto de anular nuestra libre elección. Desde la óptica de Ayer, aunque los patrones existan, la cuestión decisiva sigue siendo si actuamos forzados o si seguimos nuestras propias motivaciones. Incluso si un anuncio te dirige hacia un producto, aún es relevante si sientes que compras porque lo deseas o porque alguien te puso una pistola en la cabeza. Libertad no significa no estar influenciado, significa no estar coaccionado.
Este detalle, tan fino como desafiante, cambia por completo cómo pensamos nuestra autonomía en un mundo saturado de estímulos. Curiosamente, los críticos de ayer lo acusaron de suavizar demasiado el determinismo. Alegaban que si todo viene de causas pasadas, entonces nuestra sensación de elegir es solo apariencia, un teatro conceptual. Ayer respondía que esa objeción confundía niveles. Claro que nuestras motivaciones tienen un origen, pero eso no las convierte en cadenas. La diferencia está en que, aunque tu deseo tenga una explicación causal, no es un grillete externo que te obliga, más bien es tuyo, integrado en tu identidad y en tu proyecto personal. Entonces la pregunta ya no es si podemos tener libertad más allá de las causas, sino si podemos reconocer como libres aquellas acciones controladas por nosotros mismos, incluso dentro de un universo causal. En este matiz radica lo que muchos denominan compatibilismo, aunque ayer en su época prefería llamarlo de manera más filosófica, hacer compatibles determinismo y libertad sin caer en contradicciones. Lo impresionante es cómo esta postura ha perdurado y sigue teniendo defensores. Varios científicos contemporáneos lo ven con simpatía porque les permite mantener coherencia entre la física determinista y la ética humana. Ayer mostró que podemos seguir diciendo que alguien es culpable, inocente, valiente o cobarde, sin necesidad de imaginar decisiones mágicas que flotan fuera de cualquier explicación. La libertad, lejos de ser un milagro irracional, se convierte en un fenómeno realista, medible en función de la falta de coacción y la capacidad de actuar desde la autenticidad interior. La propuesta de ayer también transforma la visión del castigo y la recompensa. Si un individuo actúa bajo amenaza irresistible, no lo castigamos de la misma manera que a quien toma la iniciativa libre de lastimar a alguien. Aquí la noción de libertad se vuelve práctica, no metafísica. Marca la diferencia entre ver al ser humano como un objeto movido desde afuera o como un agente capaz de responder por lo que decide. Esto crea un equilibrio poderoso. Aceptar que somos parte del engranaje causal del universo, y sin embargo, seguir afirmando que hay acciones libres sobre las cuales recae la moralidad. La justicia, de este modo, se vuelve más coherente y menos dependiente de fantasías imposibles. Un detalle fascinante es la forma en que ayer unió filosofía y experiencia común. Las personas no sienten que vivan en un escenario gobernado por fuerzas inamovibles que las empujan sin control. Por el contrario, se perciben dueñas de sus elecciones, distinguiendo nítidamente entre lo que hacen porque quieren y lo que hacen porque las obligan. Esa sensación cotidiana es la que rescata su teoría. No niega la ciencia ni las leyes de la naturaleza, pero tampoco borra lo que experimentamos como decisión consciente. En eso radica el atractivo impactante de su idea. Nos hace reconocer que lo que sentimos al elegir tiene valor y fundamento, sin tener que escapar del rigor explicativo de la causalidad universal. Ahora imagina que tu vida entera fuera analizada como si fueras un experimento científico. Cada acto registrado, cada deseo explicado, cada movimiento previsto. Muchos pensarían que bajo ese escenario la libertad se disuelve. Sin embargo, con la visión de ayer, no desaparece. Mientras sigas diferenciando entre lo que haces porque lo decides y lo que haces porque no tienes opción, la libertad persiste. No importa si un observador externo puede predecir tu conducta, lo decisivo es si esa conducta es tuya, motivada por tu visión del mundo, en lugar de provenir de presiones irresistibles que te convierten en un autómata. Ese enfoque sorprende porque se apropia de la predicción científica sin rendirse en lo humano. Un salto curioso nos lleva a reflexionar en los líderes históricos vistos desde esta lente. ¿Acaso Napoleón decidió invadir Rusia porque estaba absolutamente determinado por su contexto? Para ayer, lo relevante es si Napoleón actuó de acuerdo con sus deseos y creencias, sin que alguien lo forzara desde afuera. Entonces, esa decisión, aunque explicable por la historia y la psicología, sigue siendo libre bajo su teoría. Este ejemplo abre una perspectiva extraordinaria.
No necesitamos imaginar que los grandes personajes escapaban de las causas para comprender su responsabilidad. Basta con ver si eran agentes que actuaban desde su propia voluntad. Así la libertad se convierte en criterio útil para entender la historia sin renunciar a la ciencia social. El planteamiento de Ayer se vuelve aún más intrigante cuando se conecta con la neurociencia moderna. Hoy sabemos que en el cerebro ocurren procesos eléctricos y químicos que anticipan en milisegundos nuestras decisiones. Esto parece amenazar la noción de libre albedrío. Pero Ayer diría que no hay contradicción. Esos procesos forman parte de lo que somos. Que exista una señal cerebral previa no significa que estemos coaccionados por algo ajeno, sino que nuestra mente funciona con un tiempo y una mecánica compleja. La libertad, entonces, no consiste en una desconexión con la biología, sino en que lo que emerge de ese sistema neural eres tú, tu conciencia y tu intención. Impacta verlo con ojos actuales, pero su lógica sigue firme. Al final, la lección impactante de Ayer es que la libertad no se encuentra en un espacio vacío fuera de las causas, sino en la capacidad de reconocernos autores de lo que hacemos. No necesitamos ser seres mágicos desligados del universo para ser responsables. Basta con distinguir lo que se origina desde nuestro interior de lo que es impuesto desde afuera. Esa redefinición mantiene la emoción del libre albedrío sin sacrificar coherencia con la ciencia. Nos sacude porque obliga a abandonar la idea infantil de una elección sin límites y en su lugar nos devuelve una libertad real, dinámica y vivida. Una libertad que no elimina la causalidad, pero sí rescata la dignidad humana en medio de ella.